Ya. Hola, profesor Hader, buenas noches. Les saluda nosotras las estudiantes de Psicología Virtual del tercer semestre del grupo 15. Quien le habla es Judy Paola Quintero, mi compañera es Juliana Vanessa Sierra Guerrero. Y Diana Gutiérrez Rodríguez. A continuación, vamos a hablar vamos a hacer aquella comparación de las teorías del desarrollo humano según pues cuatro autores muy importantes y pues queremos resaltar digamos que esas ciertas características importantes de cada uno de ellos. El primer actor que tenemos es Lev Vygotsky, quien nació en 1896 a 1934. Fue un psicólogo muy importante ruso, quien desarrolló la teoría sociocultural del desarrollo cognitivo. Él, digamos que hizo un aporte muy importante en la parte de la educación, donde nos promueve el aprendizaje colaborativo y el rol del maestro como facilitador, ¿sí? Destaca la importancia del contexto cultural y social en el desarrollo del niño, que es supremamente importante. Algo que, digamos, destacó fue en el lenguaje y el pensamiento, ya que enfatizó el papel del lenguaje como una herramienta fundamental para el desarrollo cognitivo y la regulación del pensamiento. Por otra parte, tenemos a Jean Piaget, que, bueno, él nació en 1896 al 1980. Fue también un psicólogo súper importante, suizo, conocido por su teoría del desarrollo cognitivo, que describe cómo los niños construyen su conocimiento a través de la interacción con el entorno. Hizo un aporte supremamente importante en la parte educativa, donde se focalizó en la atención en el aprendizaje activo y la exploración. Sugirió que la enseñanza debe adaptarse al nivel del desarrollo del niño. Influyó en métodos educativos y promueve el descubrimiento y la experimentación. Por tercer lugar tenemos a Albert Bandura. Él nació en 1925 al 2020. Perdón, tenemos 1925 al 2021. Fue un psicólogo estadounidense también muy importante, reconocido. Él se destacó por la teoría del aprendizaje social. En esta teoría, él enfatiza el papel de la observación y la imitación en el aprendizaje humano. Y nos realizó un aporte muy importante en la psicología, donde destacó la importancia del entorno social en el aprendizaje, más allá del refuerzo directo. Bueno, y ya por último tenemos a Jerome Brunner. Él, bueno, tenemos desde que él estuvo con nosotros desde 1915 al 2016. Fue un psicólogo estadounidense conocido por sus contribuciones a la teoría del aprendizaje y la psicología cognitiva. Él nos hizo un aporte supremamente especial donde se focalizó en la atención en el aprendizaje activo y la participación del estudiante, que es muy, muy importante. Nos dice que él promovió el uso de los métodos de las enseñanzas flexibles que se adaptan a las necesidades y estilos del aprendizaje de los alumnos. Por último, influyó en la creación de círculos más centrados en el estudiante y en el desarrollo de habilidades de pensamientos críticos. Muchas gracias, profesor, y le doy paso a mi compañera.
Muy buenas noches, profesor y compañeras. Bueno, acá tenemos la teoría del aprendizaje de Albert Bandura. Entonces, el mensaje clave de esta teoría es que él decía que aprendemos viendo y copiando a otros y nuestra confianza en nosotros mismos, que es lo que nos impulsa a actuar. Los puntos principales es que aprendemos viendo, que es la parte de modelado, perdón. Bandura nos enseñó que la forma más fácil y común de aprender no es por ensayo y error, sino simplemente observando lo que hacen los demás. Si vemos que a alguien le va bien en hacer algo, muy probablemente lo vamos a imitar. Como segundo ítem tenemos que no solo copiamos, sino también pensamos. Esto no es solo imitar, sino también usamos nuestra mente para recordar lo que vimos, para prestar atención al detalle y para tener motivación al repetirlo. Como tercer ítem importante tenemos el triángulo de la influencia, que es el determinismo recíproco. Nuestra conducta no depende solo del ambiente, es una pelea de tres vías donde se influyen mutuamente lo que hacemos, el ambiente y también lo que pensamos, nuestras creencias. Si creo que puedo hacerlo, mi conducta cambia. Y finalmente tenemos el poder de la autoeficiencia. Este es el concepto más importante. La autoeficiencia es la confianza que tengo en mi propia capacidad para lograr una tarea. Si mi autoeficiencia es alta, voy a persistir en un problema difícil, incluso así fallé antes. Esta es la clave del éxito y de la resiliencia. En resumen, aprendemos en sociedad copiando, pero si creemos en nosotros mismos, podemos usar lo que aprendimos para influir en nuestro propio ambiente y cambiar nuestra vida. Luego tenemos la teoría del constructivismo de Jerome Brunner. La teoría tiene el mensaje clave principal que es aprender no es recibir información pasivamente, es construir activamente nuestro propio conocimiento, organizando y dando sentido a la experiencia. Entonces tenemos 4 puntos claves. Como primero tenemos el estudiante como constructor. Brunner decía que el aprendizaje es un proceso activo, que en lugar de ser recipientes vacíos que llenamos de información como si fuera un vaso, somos como arquitectos que construyen estructuras mentales. Usamos nueva información para modificar lo que ya sabíamos. Luego tenemos que aprender por descubrimiento, el descubrimiento guiado. La mejor manera de aprender es cuando el profesor no da la respuesta directamente, sino guía al estudiante para que descubra los conceptos por sí mismo. Esto hace que el conocimiento sea más personal, significativo y fácil de recordar. Es como si pensáramos en un rompecabezas que tienen que armar, no es uno que ya viene listo. Y finalmente tenemos los 3 modos de representación. Brunner explica que los niños y pues nosotros al aprender algo nuevo pensamos en 3 formas en el mundo. El mundo nativo, que es actuar, aprender haciendo, moviendo, como por ejemplo cuando aprendemos a montar bicicleta. El modo icónico, que son imágenes, que es aprender usando dibujos, gráficos o imágenes mentales. Y como último, el modo simbólico, el lenguaje, que es aprender usando palabras, números o fórmulas abstractas. Y finalmente, como cuarto ítem, tenemos el andamiaje. Esta es la herramienta clave para el profesor. El andamiaje es el apoyo temporal que guía al profesor o al tutor que le da al estudiante. Al principio el apoyo es mucho, pero a medida que el estudiante domina la tarea, se retira del apoyo gradualmente, permitiendo que el estudiante sea autónomo. En resumen, Brunner nos dice que la enseñanza debe ser un proceso de guía, como un andamiaje, el que acabamos de hablar, para que los estudiantes descubran y construyan su conocimiento pasando de aprender a través de la acción de aprender de conceptos abstractos. Muchas gracias, profesor. Le doy paso a mi compañera. Bueno, gracias compañera. Ahora vamos a hablar sobre la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Bueno, fue un psicólogo soviético que transformó la comprensión del aprendizaje al destacar la importancia de la interacción, tanto social como cultural, proponiendo la zona de desarrollo proximal como el espacio entre lo que un estudiante
puede hacer por sí mismo y lo que logra con ayuda de un adulto o compañero. Em, También le dio origen a una metáfora llamada andamiaje, que es entendida como el apoyo temporal que un maestro le ofrece a un estudiante y que luego retira gradualmente cuando pues ve que el alumno alcanza con autonomía lo que digamos que se requería. Mm, Todo esto pues se integra en esa teoría sociocultural que sostiene que las funciones psicológicas superiores aparecen primero en la interacción social y luego pues se interioriza, mm, siendo el lenguaje la herramienta fundamental de mediación y la cultura el marco que provee símbolos y prácticas que de alguna u otra forma moldean la manera en que pensamos y aprendemos. Todo esto pues convirtió a Vygotsky en un referente esencial para poder comprender cómo el aprendizaje es inseparable del contexto social y cultural. Seguimos con la teoría del aprendizaje de Jean Piaget, quien fue pues un psicólogo, biólogo y epistemólogo suizo que dedicó la mayor parte de su vida a estudiar cómo se desarrollaba el conocimiento humano desde la infancia, pues asimismo convirtiéndose en uno de los pensadores más influyentes de la psicología, del desarrollo y de la educación. Mm, Su propuesta pues siempre se dio a conocer como una persona constructivista porque sostenía que el conocimiento no se recibe de manera pasiva, sino que una persona la va construyendo activamente a través de interacciones con su mismo entorno. También, pues, asimismo, reorganizando constantemente todas, por decirlo así, sus estructuras mentales para adaptarse a nuevas experiencias. Piaget pues afirmaba que el aprendizaje es una reorganización em, de conceptos previos, pues ya que cada vez que una persona enfrenta una situación nueva, pues debe integrar información en sus estructuras cognitivas existentes o modificarlas para asimismo darle paso a algo desconocido. Eh, pues lo que se explica como un pensamiento que evoluciona a través de cosas muchísimo más complejas. Este mecanismo, pues él decía que se regulaba mediante la equilibración, que es un mecanismo pues súper central de su teoría, el cual pues busca mantener un balance entre dos operaciones. La asimilación, que busca incorporar lo nuevo dentro de algo que ya existe, y la acomodación que implica transformar esos esquemas para ajustarse a algo nuevo, a una novedad, em, para pues así poder enfrentar, digamos que procesos cognitivos y pues al final no sea como tan difícil adaptarse a eso. Pues Piaget también introdujo el concepto de esquema, que fue entendido como la unidad básica de la cognición, un patrón de acción o pensamiento que permitía interpretar la realidad y actuar sobre ella. Los esquemas son dinámicos, se amplían y se reorganizan con la experiencia. Pues como lo decía anteriormente, pasando de algo simple a algo muchísimo más complejo. Todo esto, pues, estas operaciones mentales se dan desde muy pequeños ya hasta muy grandes, pero el razonamiento se hace mucho más lógico en la adolescencia. Bueno, creo que fue todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención prestada, profesor, por el apoyo en este ciclo y muchísimas gracias. Muchas gracias.